Buenos días, damos la bienvenida al estudio bíblico del día de hoy, jueves 27 de agosto. Damos la bienvenida en nombre de nuestra Iglesia Aposento Alto Noroccidente. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Señor, gracias te queremos dar en la mañana de hoy por el estudio que tú nos permites tener por medio de la tecnología. Gracias te damos, Señor, porque tú permites que en medio de este tiempo de pandemia dispongamos nuestros corazones, nuestras mentes y el tiempo, bendito Señor, para escudriñar las Escrituras, descubrir muchas verdades que tú tienes para cada una de nosotras, apropiarlas y ponerlas en práctica. Seas tú bendiciendo este tiempo en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Las invito para que abramos nuestras Biblias y vamos a tener una lectura en Proverbios capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el 6. Los Proverbios de Salomón. Un hijo sabio trae alegría a su padre, un hijo necio trae dolor a su madre. Las riquezas mal habidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. El Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. El joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Los justos se llenan de bendiciones, las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Hasta ahí la lectura. Seamos hijos sabios para nuestro Dios. Él nos llenará de bendiciones. Ahora las invito para que con mucho gozo entonemos un himno. Siempre andar en santidad, en santidad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón. Señor, a ti,
Damos la bienvenida a las personas que se están uniendo a este estudio en esta hora de la mañana. Y quiero contarles que hoy es el último día de estudio del libro de Esther. Así que yo las invito para que busquen su material impreso del libro de Esther. Este es un material de precepto sobre precepto, un hombre y una mujer para tiempos como este. Vamos a necesitar algunos colores, marcadores o resaltadores y por supuesto nuestras Biblias. Aunque sea hoy la última clase, este estudio ha quedado grabado en la página de nuestra iglesia noroccidente.com. Allí lo podemos encontrar, lo podemos estudiar con otras personas y de manera más detenida también podemos volverlo a repasar y terminar nuestras tareas que tenemos pendientes. Mientras que vienen nuestras profes, vamos a continuar con una lectura en Proverbios capítulo 10, versículos del 7 al 13. Tenemos buenos recuerdos de los justos, pero el nombre del perverso se pudre. El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá en narices. Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. Quien guiña el ojo aprobando la maldad causa problemas, pero una reprensión firme promueve la paz. Las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero a los que les falta sentido común serán castigados con vara. Las palabras sabias provienen de las personas con entendimiento, que con gusto reciben la instrucción de la palabra de Dios. Ahora damos paso a nuestra clase con nuestras profes María Elena y Miriam. Adelante. Buenos días. Qué bendición y qué gozo poder estar con ustedes este día. Es nuestro último día en el estudio de Esther. Pero en verdad yo pido al Señor que sea solo el inicio de muchos más estudios que sigan teniendo ustedes en la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por mi compañera María Elena, con quien hemos compartido desde el principio cómo estudiar tu Biblia y un poco de práctica en la carta de Timoteo y en nuestro libro tan amado de Ruth, El pariente redentor, y por supuesto con este hermoso libro del Antiguo Testamento también, una narración histórica que el Señor nos ha permitido estudiar. En medio de nuestros estudios, nuestras lecciones, hemos visto bastantes referencias al estudio primero que tuvimos de cómo estudiar tu Biblia, empezando a ver las diferencias entre un estudio de una carta del Nuevo Testamento, por ejemplo, y un libro histórico. Y como pues va relatándonos poco a poco los eventos que suceden. Hemos podido ver la práctica de observar las palabras clave, el poder trabajar en un panorama general que nos ayude a ir viendo las partes principales del libro, a poder hacer párrafos, a poder titular los capítulos, ver las referencias de tiempo, ver palabras de contraste o si hay figuras de lenguaje. Todas esas cosas las van a ver ustedes, las van a terminar de ver en el estudio de cómo estudiar tu Biblia, que es lo que queda. Y por supuesto, no hay nada más divertido que poner todas esas cosas en práctica. Es como tomar cursos de natación con teoría, pero después uno se pone a nadar en la piscina. Así que esto es lo más especial de todo. Y como muchas de ustedes han expresado al principio, puede ser un poco
¿Cómo hago todo esto? Pues no todo aparece de repente o en un solo párrafo, en un solo bloque, así que es muy bueno ir estudiando poco a poco en los libros de la Biblia estos principios que los vamos a ir viendo aplicados. Queremos agradecer a todas por la sintonía y también, como supimos, muchas de ustedes pasan estos enlaces a otras personas, parientes, amigas e incluso en otros países, y eso es maravilloso. Y también es de gozarse mucho que ustedes estén aprendiendo, gozando, y Dios las está preparando para enseñar a otras personas. Eso lo sabemos, porque a menos que el Señor venga pronto por nosotros, su iglesia, pues vamos a pasar tiempo acá y van a levantarse generaciones y otras generaciones y necesitan ser enseñados en la palabra, evangelizados y también que ellos a su vez puedan seguir haciendo discípulos como el Señor nos ha dicho. Entonces, esta es una de las grandes metas u objetivos que tiene la Iglesia del Señor. También es algo que comparte Precept y estamos para ayudar y para poder pues apoyar en todo lo que sea posible este objetivo tan glorioso para nuestro Señor Jesús. Vamos a orar y vamos a comenzar. Oremos. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad de estudiar juntas. Gracias por el ánimo de tu palabra. Gracias porque permites que por medio de ella te conozcamos más, te amemos, te obedezcamos. Y gracias por esta oportunidad que nos has dado en estos tiempos de estudiar más profundamente, más seriamente tu palabra. Ayúdanos a que esto se convierta en la manera en que vivimos, no en algo inusual. Gracias porque tenemos acceso tan fácil a una copia cada una de tu palabra, hay veces hasta en varias versiones. Esto es un privilegio muy grande. Ayúdanos a apreciarlo. Y también, Señor, que no se nos olvide lo que tú nos has enseñado en el estudio de Ruth, en el estudio de Esther, en estas mujeres que tenían características muy especiales que debemos imitar. Gracias, Señor, porque esto ha sido algo que nos ha consolado, nos ha animado, nos ha retado y también, Señor, nos muestra que tú estás al control de todo. En nombre de Cristo, amén. Amén. Cuando tú estabas orando por esto de la palabra que nos anima, estaba recordando este pasaje en Romanos 15:4. ¿Te recuerdas tú? Que dice que estas cosas se escribieron para nosotros. Sí, entonces si fueras tan amable lo podemos leer y podemos entonces recordar que en el Nuevo Testamento se nos ha dicho que el Antiguo Testamento es muy útil para nosotros también. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así es. Entonces lo que tú dijiste orando es que podamos nosotros considerar que estos personajes aquí son un gran ejemplo para nosotros. Y no cabe duda que Esther lo es, no solo para que digamos, bueno, pues es que el carácter de Esther era así, el mío es asá, ¿verdad? Sino que en verdad podamos modelar más y más nuestro carácter al de estas mujeres piadosas y sobre todo, obviamente, a la imagen de nuestro Señor. No podemos quedarnos como que malcriada, me criaron y así seguiré. No, estas no son cosas para nosotros, obviamente, y miramos que todo orgullo, toda soberbia tiene la resistencia de parte del Señor y como hijos, como hijas, no va a querer que nosotros continuemos con actitudes de ninguna manera que no sean piadosas y que podamos reflejar al Señor en nuestras vidas. Entonces, eso en cuanto a que no solo son unos eventos históricos preciosos y miramos la soberanía del Señor en todo su esplendor y su brazo extendido, aunque no se mencione su nombre, pero también vemos cosas en estos personajes.
Por eso es que nos han estado pidiendo que subrayemos estos personajes a lo largo de estos 10 capítulos que estudiamos. A Amán, a Mardoqueo, a Esther, incluso al rey, con sus fallas y sus cosas, ¿no? Pero miramos que todos ellos también son instrumentos en las manos del Señor cuando se trata de avanzar sus planes. Vamos a regresar un poco al cuarto día antes de entrar al quinto, porque me gustaría que, contando con un poquito más de tiempo que tenemos hoy, pudiéramos leer todo el capítulo 9 para poder gozar más de esta victoria. Sé que ustedes lo hicieron allá, no vamos a tomar entonces un tiempo para estar subrayando ni nada, pero sí para estar leyendo y considerando estos últimos eventos en el libro de Esther. ¿Te puedo pedir que tú me ayudes a leer? Esther 9. En el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, cuando estaban para ejecutarse el mandato y edicto del rey el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. Se reunieron los judíos en sus ciudades por todas las provincias del rey Asuero para echar mano a los que buscaban hacerles daño. Nadie podía oponérseles, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los que manejaban los negocios del rey ayudaron a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama se había extendido por todas las provincias, porque Mardoqueo se engrandecía más y más. Los judíos hirieron a todos sus enemigos a filo de espada, con matanza y destrucción, e hicieron lo que quisieron con los que los odiaban. En la fortaleza de Susa, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres, también a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisaí, Aridai y Baisata, los 10 hijos de Amán, hijos de Amedata, enemigo de los judíos, pero no echaron mano a sus bienes. Aquel mismo día comunicaron al rey el número de los que fueron muertos en la fortaleza de Susa. Y el rey dijo a la reina Esther: en la fortaleza de Susa los judíos han matado y exterminado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las demás provincias del rey? ¿Cuál es tu petición ahora? Pues te será concedida. ¿Qué más quieres? También te será hecho. Entonces Esther dijo: si le place al rey, que mañana también se conceda a los judíos que están en Susa hacer conforme al edicto de hoy, y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. El rey ordenó que así se hiciera, y un edicto fue promulgado en Susa, y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos que se hallaban en Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar, y mataron a 300 hombres en Susa, pero no echaron mano a sus bienes. Los demás judíos que se hallaban en las provincias del rey se reunieron para defender sus vidas y librarse de sus enemigos. Mataron a 75,000 de los que los odiaban, pero no echaron mano a sus bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar, y el día 14 descansaron y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Pero los judíos que se hallaban en Susa se reunieron el 13 y el 14 del mismo mes y descansaron el día 15 y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Por eso los judíos de las áreas rurales que habitan en las ciudades abiertas sin murallas proclaman el día 14 del mes de Adar día festivo para regocijarse, hacer banquetes y enviar porciones de comida unos a otros. Entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes, porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo. Los harían días de banquete y de regocijo, para que se enviaran porciones de comida unos a otros e hicieran donativos a los pobres. Así los judíos llevaron a cabo lo que habían comenzado a hacer y lo que Mardoqueo les había escrito.
pues Amán, hijo de Amedata el Agageo, enemigo de todos los judíos, había hecho planes contra los judíos para destruirlos, y había echado el pur, es decir, la suerte, para su ruina y destrucción. Pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, éste ordenó por carta que el perverso plan de Amán, que Amán había tramado contra los judíos, recayera sobre su cabeza y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por eso estos días son llamados Purim, suertes, por el nombre Pur, y a causa de las instrucciones en esta carta, tanto por lo que habían visto sobre este asunto y por lo que les había acontecido. Los judíos establecieron e hicieron una costumbre para que ellos, para sus descendientes y para todos los que se aliaban con ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días conforme a su ordenanza y conforme a su tiempo señalado cada año, para que estos días fueran recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, cada provincia y cada ciudad, y que estos días de Purim no dejaran de celebrarse entre los judíos, ni su memoria se extinguiera entre sus descendientes. Entonces la reina Esther, hija de Abihail, y el judío Mardoqueo escribieron con toda autoridad para confirmar esta segunda carta acerca de Purim. Y se enviaron cartas a todos los judíos a las 127 provincias del reino de Asuero, palabras de paz y de verdad, para establecer estos días de Purim en sus tiempos señalados, tal como habían establecido para ellos el judío Mardoqueo y la reina Esther, según habían fijado para ellos y sus descendientes, con instrucciones para sus tiempos de ayuno y de lamentaciones. El mandato de Esther estableció estas costumbres acerca de Purim, y esto fue escrito en el libro. Muy bien, esta es la lectura más larga de Esther, creo yo. Son 32 versículos y había mucho que marcar. Por ejemplo, todas las referencias de tiempo, porque nos señalaron que este tiempo entre el edicto que se había hecho, tanto el de Amán como el de Mardoqueo y Esther, habían llegado a cumplirse, o sea, el plazo se había cumplido. Es muy interesante que también el Señor permitió que la masacre fuera del lado de las personas que odiaban a los judíos y no del lado de los judíos. No se mencionan bajas de los judíos, sería interesante ver, pero algunas veces Dios permitió que el pueblo judío no tuviera ninguna baja en guerras. Algunos de ustedes están estudiando cómo liberarse de los temores, y está también el relato del rey Josafat enfrentando a pueblos que ellos habían recibido órdenes de no tocar cuando iban a entrar a la tierra prometida, como eran los moabitas, amonitas y los del monte Seir, que son los de Edom. Dios los consideró parientes por ser cercanos a Abraham. Él pidió que ellos no los tocaran, pero ellos sí se estaban uniendo para exterminar al pueblo de Israel, conquistar su tierra. Así que Josafat ora, alaba al Señor, y luego salen a la batalla animados por el Señor de que Él iba a pelear esa batalla. Y ellos no tienen que usar sus espadas o sus lanzas, porque Dios permite que los enemigos entre ellos se confundan y se maten entre ellos. Entonces, este es un ejemplo de cómo Dios a veces no permitía que su pueblo peleara, sino que estuvieran quietos y tranquilos y vieran la salvación de Dios. En este evento, ellos salen a pelear y provocan una gran mortandad, porque dice que son personas que los odian, son enemigos de ellos, que hubieran buscado por cualquier medio exterminarlos o hacerles daño. Entonces nos pedía que marcáramos, es una palabra clave, enemigo de los judíos o que los odiaban, y lo vemos por ahí en el capítulo 9 y anteriormente por varios lugares. Así como Amán los odiaba, así habían estas otras personas. Y como bien dijo María Elena la semana pasada, sus 10 hijos que están nombrados aquí no tuvieron, ni porque su padre estuvo empalado ahí, ahorcado, colgado en ese árbol, tuvieron el temor, sino que también se volcaron en la destrucción del pueblo de Dios y también sufrieron esa misma suerte.
Y hablando de suerte, también teníamos que marcar Purim, porque impresionantemente fue el nombre de la suerte que hizo que Amán buscara la fecha precisa para poder exterminarlos, llevar a cabo sus planes. Pero como dice el versículo 25, eso que fue tramado contra los judíos recayó sobre su cabeza. Entonces la suerte se cambió. Y entonces ellos pudieron tomar eso como un nombre para tener esta celebración, recordar cómo Dios hace que las cosas cambien repentinamente muchas veces, ¿no? Así que tenemos esto, entre otras cosas. También recordamos que ellos no echaron mano a los bienes, como había sido el edicto de Amán, que los saquearan, no solo que los exterminaran, sino que se quedaran con todas sus pertenencias. Algo que pasó mucho en el Holocausto. Tú estabas contando eso, ¿no? Que entraban a las casas de los judíos y miraban todo lo que les gustaba, joyas, cuadros, manteles, lo que fuera, telas, vestidos, y los tomaban, o sea, los saqueaban y mandaban a los judíos a campos de concentración o los mataban en ese lugar. Esto es más o menos. Por eso, aunque muchas personas puedan decir, esto no sucedió, no está bien registrado en la historia, lo que sea, esta ha sido la historia de ellos, una y otra vez, ¿no? Y si la palabra de Dios lo dice, es historia. Exacto. Así no hayan encontrado todavía algunas cosas. Eventualmente las van a encontrar. Eso siempre ha pasado, ¿no, María Elena? Y todo lo que resultan diciendo, sí hay rastros del arca de Noé, y sí hay rastros de que Sodoma y Gomorra fueron destruidos, y sí, sí, por ahí. Entonces, pero nosotros por fe también lo creemos que es así. Vamos a repasar algunos eventos en el cuarto día. Entonces, estamos viendo de marcar en la página 37 que las referencias a los judíos, estas personas que poco a poco van ganando más y más lugar en el relato de Esther. Al principio solo aparece Asuero y aparece Vasti, pero en el capítulo 2 ya aparece el judío Mardoqueo y Esther, y luego ya aparece Amán, que no solo odia a Mardoqueo, sino que planea matar a todos los judíos. Y entonces ya vemos cómo ellos empiezan a tener mayor relevancia en el libro de Esther. Y entonces nos pedía que hiciéramos listas acerca de ellos ya como personajes principales en el libro de Esther. Y estuvimos leyendo algo sobre ellos. Ustedes también pueden tener su lista. Es muy interesante ver que Dios puso en el corazón de todos los demás, de todas las demás naciones y pobladores de la tierra, temor hacia los judíos. No solo temor que implica terror, sino también admiración, a tal punto que muchos querían hacerse judíos. Esto es muy importante de ver, porque es la manera como Dios en estos 9 meses entre que se escriben los edictos y se cumplen, va cambiando los eventos a favor de su pueblo. Debemos nosotros pensar que estas cosas vienen del Señor, muchas veces también como cuando no hay favor, sino lo contrario, también es permitido por Dios, por alguna razón. Por ejemplo, cuando el corazón de los egipcios empezó a olvidar de los hechos de José y empezaron a ver en los judíos como una gran amenaza. Eso también es parte del pueblo, porque Dios iba a permitir que fueran esclavos y luego que Él los liberara. O en el caso de que hay enemistad, o le cae mal a alguien, como Amán tuvo esos terribles sentimientos hacia Mardoqueo,
por su trasfondo, lo que sea, pero todo eso también es permitido por Dios. Debemos entenderlo, debemos estar dispuestos como hijos de Él a humillarnos bajo su mano, reconociendo que Él permite una cosa u otra. A veces un jefe nos tiene entre ceja y pareciera que se ha enconado o se ha puesto muy molesto en contra de nosotros cuando hemos sido diligentes y puntuales y trabajadores y sujetos a las normas de una empresa, pero Dios está permitiendo a veces algunas cosas y dependamos de Él, porque Él está en control de todas las circunstancias. Podemos seguir. Entonces, ellos aprovecharon la oportunidad que se les dio de defenderse y de poder atacar a sus enemigos. No echaban mano de los bienes, que esto ya lo hemos visto varias veces, pero siempre es bueno ver que en ellos no había alevosía y ventaja en cuanto a que nunca habían estado interesados o habían envidiado las cosas de los que habitaban junto con ellos. Solo querían defenderse, querían la paz. Sabemos que los judíos tienen ahora muchos enemigos todavía alrededor de ellos. También la Escritura nos dice que al final todas las naciones estarán contra Israel y el Señor va a defenderlos en contra de todo el mundo. Sería mejor que entre todos sus hijos pudiéramos tener más temor del Señor y pudiéramos orar más bien y bendecir al pueblo del Señor y que más y más personas de este pueblo puedan reconocer al Mesías que ya estuvo aquí entre nosotros y viene otra vez. Entonces, seguimos en la página 37. Entonces, el punto 4, quisiera que pudiéramos meditar un poquito más en esto, de lo que hicieron los judíos en Susa. En el capítulo 9 nos dice que según estuvo establecido, ellos atacaron y se defendieron, y ahí fue donde cayeron 500 hombres. Pero en el versículo 12 y 13, cuando el rey le dice a Esther, ¿qué más quieres que haga? Esther le solicita que se le conceda un día más en Susa para extender el edicto. Esto es prácticamente lo que ella pidió. No solo el día 13, sino el día 14. No sé por qué no les alcanzó el tiempo, pero ella pidió un día más y también que los hijos de Amán fueran colgados en la horca como había sido colgado su padre. Entonces dice aquí que los judíos que se hallaban en Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y entonces mataron 300 hombres más en Susa, pero no echaron mano de sus bienes y entonces fueron colgados estos hombres. También ya hace el recuento de todo lo que sucedió en los 127 países alrededor de ellos, que era el imperio de Asuero desde Etiopía hasta la India, más o menos. ¿Así es? Sí. Entonces, ¿qué podemos ver de esto, María Elena? ¿Tú quisieras comentar algo de esta? ¿De cuál parte? De esta masacre que hicieron en Susa y los hijos de Amán. Si termina siendo 810 solo en Susa y una cantidad fuera de Susa. Y me parece interesante pues lo que le pide Esther al rey en cuanto a los hijos de Amán, porque pues ya habían muerto, pero era un símbolo de esto es lo que pasa con la maldad horrible y de humillación y de hacerlos malditos. Esa parte sí me impacta bastante, Miriam. Y entrando a la otra pregunta, pues la parte C de esa misma pregunta de los hijos de Amán. Claro. Donde habla de... Página 38. Gálatas 3:13, esa parte me impacta mucho porque está mostrando otro que fue colgado en un madero también
y también tenía una connotación muy espantosa de humillación, de maldición, y fue el Señor Jesús haciendo eso por nosotros. Eso me impacta porque es un amor que no puede uno explicar por qué hasta ese punto mostrar su amor hacia nosotros, que no lo merecíamos, y creo que muchas veces también lo minimizamos o no nos damos cuenta hasta dónde tuvo que ir el Señor para que nosotros fuéramos libres y fuéramos salvos. Y mirando eso en el caso de los hijos de Amán, eran hombres malvados y en cierto sentido pues merecían lo que les pasó, pero también uno dice, a mí me da tristeza porque ¿qué queda de su vida? Queda una historia triste, trágica. En el caso del Señor Jesús, Él sufre lo que no merecía por nosotros, pero su fin no es trágico, es victorioso. Entonces ese es otro de esos momentos donde Dios, que es un experto en tornar algo terrible en algo precioso, cambia cenizas a diamantes, y creo que es con lo que tú decías, Miriam, anteriormente, de que aun cuando las cosas se ven muy tenebrosas o muy difíciles, no hay accidentes. O sea, algo tiene el Señor como su plan perfecto para nosotros, y también porque está dando muchas veces una oportunidad más a que las personas reaccionen y entiendan que Él les ofrece salvación. Entonces esa parte me impacta porque al estudiar esa parte de que los empalaban y algo tan horrible, digo yo, y el Señor hizo eso, o sea, lo hizo voluntariamente por mí. Es cierto, María Elena. Es cuando se cumplen las escrituras de que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No solo cargó con nuestros pecados, lo hizo pecado. Y fue levantado, no solo en un palo enorme de varios metros, como en el caso de Amán y sus hijos, pero fue puesto sobre un monte para que fuera un espectáculo público, Sí. de advertencia, de humillación, de vergüenza. Todo eso que debió haber caído sobre nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Alguien sí lo pagó, alguien sí tuvo que morir en lugar de nosotros. Como dice Hebreos 2, Él probó la muerte por nosotros. Y no solo esa muerte física, sino la muerte espiritual, estar separado por causa del pecado de su padre en el momento en que Él grita, ¿por qué me has abandonado? En cuanto a llevar el pecado de todos nosotros, o sea, son los míos, eran suficientes, pero de toda la humanidad, solo Dios, en su Hijo hecho carne por un tiempo para poder cumplir ese propósito eterno que ya en Deuteronomio mismo había sido dicho, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Esa maldición, Él estuvo dispuesto a ser hecho maldición por nosotros. Entonces es muy conmovedor ver esto porque pues vemos con Amán y sus hijos que es el peor castigo que puede tener. No solo muertos ya, que diría uno, a quién le importa, pero es el asunto de verlos ahí expuestos como algo tan vergonzoso. El Señor estuvo vivo absolutamente todo el tiempo que vio a las personas burlarse, no creer, y pide que sean perdonados porque no saben lo que hacen, y que sabía que esto iba a traer fruto, y nosotros aquí somos parte de ese fruto. Más de 2000 años después de eso, y el Señor quiere esa salvación que le costó a su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es muy impresionante entonces poder contemplar estos hechos que han sido vergüenza y humillación a través de los siglos. Muchas personas después, por amor al Señor, sufrieron estos o empalamientos o crucifixiones o cosas que solo de
pensarlo nos hacen estremecernos, pero el Señor nos da el ánimo, la fuerza y el valor también para pasar por amor a su nombre por diferentes pruebas y circunstancias. Hasta aquí prácticamente nos habíamos quedado la semana pasada, pero no queríamos dejar de repetir algunas de estas cosas o repasar y ampliar esto porque pues nos ha parecido un tiempo muy oportuno para hacerlo. Siempre invitando a aquellas personas que no conocen al Señor, que puedan rendir sus vidas y entregarlas al Señor, su Dios, y poder ser hecho amigo de Dios. Él dice que por Jesucristo podemos ser reconciliados con Dios en lugar de ser enemigos, y que estemos ahí entre los que odian al Señor o los que odian su iglesia, que podamos ser contados como sus amigos, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús. Vamos a seguir. El número 6 dice, marcaste Pur y Purim. ¿Qué aprendes? No te pierdas ningún detalle. ¿Y hay alguna sorpresa en lo que aprendes? Si es así, pon una estrellita junto a ella y escribe tus observaciones. Pues las estrellitas o los asteriscos o alguna cosa que llame nuestra atención particularmente. María Elena, ¿tú escribiste algo que quieras compartirnos? Pues en el versículo 24 habla de que Pur dice decir la suerte para su ruina y destrucción, y se usaban dados de diferentes clases con leyendas encima, o sea, un escrito o sobre una clase de madera que se tiraba encima para saber, pero en el caso vemos que, bueno, de ahí sale esa palabra Purim. En el versículo 26 habla de suertes por el nombre Pur, y incluye pues esto, en el caso de ellos, Purim comienza a ser una celebración de banquetes y tiempos de ayuno y lamentaciones, también recordando lo que pasó, y se establecían estas costumbres para que no se olvidara lo ocurrido. Entonces era como un memorial, ¿no? O sea que no quedó eso ahí como quien dice, ya lo logramos, ya lo superamos. Fue establecido como una fecha que debía conmemorarse por las generaciones, o sea, por no solo esos judíos que vivían ese tiempo y lo habían experimentado, sino sus descendientes. Estamos viendo que este libro de Esther, los hechos ocurrieron más o menos 400 años antes de Cristo, ¿no? Más o menos. Más o menos. Sí, está, pues dicen que la fecha, 483 a 471 antes de Cristo, y Esther fue hecha reina 479, entonces sí, casi... Digamos que casi 500 años antes de Cristo. Nosotros difícilmente podemos celebrar algo que estemos viendo en nuestro país o algo desde hace 500 años, ¿no? No sé. Pero hay algo muy interesante acerca del Purim. Y aquí nos decía, si puedes ir al internet o tienes acceso a un diccionario bíblico, mira lo que puedes aprender acerca de cómo el Purim es celebrado, si es que es celebrado hoy en día, y cómo es paralelo con lo que aprendiste en Esther capítulo 9. Y vimos, ¿verdad, María Elena? Tanto en diccionarios bíblicos como en internet acerca de Purim. Me gustaría que compartieras algunas de tus lecturas o tus averiguaciones. Pues hoy estamos llenos de flores y matas, como si estuviéramos en el jardín de Asuero celebrando Purim. Y hoy en día todavía se celebra Purim, es un tiempo de mucha celebración, o sea, es como una fiesta. Y continúan, arman canastas con comida que se puede comer inmediatamente, galletas, cosas así muy divertidas. Y sobre todo los niños de las casas participan mucho esto de construir esas canastas y las llevan a sus familiares, las llevan a otros amigos, pues como que intercambian canastas con otras personas, y también les llevan comida a las personas necesitadas. O sea, esto de hacer donaciones como lo hacían originalmente en esta primera celebración del Purim, y más adelante continúan haciéndolo, y hacen también algunas comidas muy especiales, Miriam. Sobre todo hay una que se llama Hamantashen, viene de la palabra Amán, y es lo que llaman orejas de Amán. Y hay veces las hacen saladas,
pero lo más usual es algo dulce, que tiene como nueces en la mitad. Es como una especie de triangulito con las partes hacia adentro. Entonces queda como una especie de orejita. Y hacen mucho esta clase de galletica para ese día, celebrando esto. Y tienen otra celebración que es que leen la historia de Esther y lo llaman el Megila. Entonces como leen todo el rollo, o sea, todo el cuento la historia de Esther, y tienen como unos sonajeros, como si fueran maracas. Y entonces cuando hablan de Mardoqueo, de Esther, todos están contentos y aplauden, pero cuando hablan de Amán, comienzan a hacerlo los sonajeros y hacen con los pies duros. O sea, todo es como un sonido irritante de no estoy de acuerdo, y la palabra Amán se menciona muchas veces en la historia de Esther. Vimos que aún cuando ya estaba muerto todavía lo siguen mencionando. Entonces es un tiempo muy divertido, pero justo antes de esto de Purim tienen un tiempo de ayuno. Entonces esto también me pareció interesante porque recuerdan el ayuno de Esther y de sus doncellas y del pueblo de Susa, pues los judíos, anticipando la entrada de Esther a hablar con el rey. Entonces me parece eso muy chévere porque les recuerda esa parte que fue un poco de temor, y después tienen toda una fiesta y hasta el día de hoy se sigue haciendo. También se disfrazan. Entonces es un tiempo muy divertido para ellos, y me pareció interesante que leen la historia de Esther, porque así no se olvida de por qué se celebra. Creo que a veces nos pasa eso, y lo vemos hoy en día. Por ejemplo, celebran la Navidad y no entienden por qué estamos celebrando la Navidad, y es porque es el nacimiento del Señor Jesús. Entonces me parece tan chévere que leen la historia, porque entonces está muy bien fijada la relación entre la historia y la celebración. En Guatemala también tenemos nosotros la celebración de la Semana Santa, y le dicen la Semana Mayor. Por supuesto, hay un sector muy religioso que hace algunos desfiles y se hacen procesiones con partes de la pasión y la muerte del Señor Jesús. Pero la gran mayoría lo que están pensando verdaderamente es cómo beber, ir a la playa y vacaciones. Entonces se ha perdido mucho esta parte. El tratar de leer no solo la parte de la victoria, sino la parte de la agonía, de la preocupación, y que tengan ayuno y lamentaciones. También fue escrito como parte de la carta que enviaron Mardoqueo y Esther de cómo debía celebrarse esto. Y el ayuno y la lamentación era una parte vital. Y también, como dice el versículo que tú estabas mencionando, 22, que cómo se transformó de tristeza a alegría, de duelo en día festivo, que serían días de banquete, de regocijo, para que se enviaran porciones de comida unos a otros. O sea, del banquete que hacían, se enviaran porciones unos a otros, se compartieran. A nosotros nos han compartido muchas porciones de comida. En estos días hemos tenido banquete muchas veces de parte de la bondad de muchos hermanos, y dice que hicieron donativos a los pobres. Y esto también sigue siendo muy, muy común el día de hoy, porque la sociedad judía en Israel cuidan mucho de que no haya desigualdad y en ayudar a los que están en necesidad, pero dicen, nadie puede celebrar si no tienen con qué. Entonces ellos se encargan de estar dando esto. Hacen desfiles, es como un carnaval de alegría y de felicidad. Y también por las edades, en medio de tanto sufrimiento, tanta guerra, tanta oposición, les recuerda a ellos cómo Dios está al cuidado de ese pueblo y que no deben olvidarse ellos de Dios tampoco. Así que podemos entonces ver que es muy especial. No sé si alguna de ustedes pudo buscarlo. Pueden poner en Google, pueden poner Purim el día de hoy, celebración de Purim el día de hoy. Entonces ustedes van a ver muchas más cosas que son muy interesantes acerca de esto. Por supuesto, no estamos diciendo que todos los israelitas pues sean creyentes o algo, pero pues son buenos tiempos para poder meditar en los hechos de Dios, para
todas las naciones y también para Israel en cuanto a los hechos poderosos de Dios. Entonces, esto es en cuanto a Purim. Y dice que, hablando de esto también, ¿por qué en el número 8, por qué se les dijo que celebraran el Purim anualmente? Piensa acerca de lo que el Purim significa para los judíos. Creo que hemos tocado bastante de esto, hablando todo un poco, ¿no? Pero obviamente tenemos que volver al hecho de que una suerte se echó o se hizo o se jugaron los dados o algo así, pensando en el mal, pero Dios lo transformó para bien y para bendición. En la escritura hemos visto muchas veces cuando pasa esto. En algún momento le pagaron al profeta Balaam para que maldijera a Israel, le dieron dinero para eso y él estaba comprometido con el pueblo que le dio dinero para maldecir al pueblo de Israel, pero una vez llegado frente al pueblo, lo que hacía era bendecir. Y el Señor dice, yo transformé esas maldiciones en bendiciones por el amor que te tengo. Así que podemos recordar que cuando el Señor ama, no importa el mal que se ha hecho, se ha intentado hacer, Él puede transformar esas cosas para bien. Ya lo dijo María Elena, cenizas en diamantes, maldiciones en bendiciones, odio en amor, cuando nosotros estamos confiando y siguiendo al Señor. Y creo que Dios muchas veces nos deja cosas así como memoriales para que no se nos olviden las cosas. Creo que el Purim les recuerda que Dios los había librado y también les recuerda que les da esperanza de libertad en medio de un tiempo difícil y lo han pasado muchas veces. Y creo que en el caso nuestro como creyentes también nos ha dejado cosas que nos recuerdan. Por ejemplo, la cena, la Santa Cena nos recuerda el sacrificio del Señor Jesús. Uh-huh. Y algunas cosas así que son buenas porque nos traen a la memoria cosas que nunca debemos olvidar. Exacto. Es también muy importante que pudiéramos recordar un hombre y una mujer que se levantaron en medio de las peores circunstancias y las peores amenazas, poniendo sus vidas en riesgo para poder ser usados por Dios para liberar a su pueblo del exterminio y la aniquilación total. Un hombre que pudo recordar que aunque ellos no pudieran lograr nada, respiro y liberación podría venir de cualquier otra parte según las promesas y el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y así podemos nosotros también, con estos memoriales, como dice María Elena, su palabra, la cena del Señor, estar recordando que así como el Señor murió y resucitó y ascendió a los cielos, prometió que vendría por nosotros y nos llevaría a donde estamos, a donde Él está, para que nosotros también estemos. Bueno, vamos al quinto día rápidamente y nos dice aquí que nuestro último día en Esther, ¿cómo lo vamos a terminar? Primero observando los 3 versículos de Esther del capítulo 10. Y cuando termines, titúlalo. Esto es muy interesante porque después de los 32 versículos del versículo 9, miramos que en Esther 10 solo hay 3 versículos. Vamos a leerlos rápidamente. Dice así: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y sobre las costas del mar, y todos los actos de su autoridad y poder y todo el relato de la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia, porque Mardoqueo el judío era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Y así concluye Esther hablando de Mardoqueo. Así que recordemos añadir Mardoqueo a nuestra lista de personajes. Miramos, como dice aquí, que el enfoque está en él y hay una descripción muy especial de esta persona. Puedes
compartirla tú, Marilén? Segundo después del rey, grande entre los judíos, estimado, hizo bien a su pueblo y fue muy engrandecido por el rey. Así es. Y luego dice, saca tu cuadro de los personajes principales en el libro de Esther y repasa tus observaciones sobre lo que has registrado acerca de este hombre. Es muy impresionante. Y una de ustedes hizo su tarea ya y nos la mandó y queríamos aprovechar para poder leerla y que ustedes también pudieran estar chequeando, o sea, revisando sus propias anotaciones sobre Mardoqueo y ver esto que había, que nos piden de ver sobre Mardoqueo, que lo pudiéramos repasar. Nos dice, ¿quién es nuestra hermana? Gladys. Gladys, a quien le cuesta mucho a veces estar siguiendo estas transmisiones en vivo y después las ve grabadas, pues muchas gracias por enviar la tarea. Sobre el personaje Mardoqueo, quisiera aportar lo siguiente. 1. Hombre responsable, respetuoso y amoroso, cuidó, protegió y enseñó muy bien a su prima cuando quedó huérfana, tomando la responsabilidad de un padre. O si era prima o si era sobrina, pues por ahí se mira que es una relación cercana. 2. Se le ve a la puerta del rey, posiblemente por su posición y por estar pendiente de Esther. De nacionalidad judía, perteneciente al pueblo del pacto con Dios, conocedor del Pentateuco y sus ordenanzas, respetuoso de las leyes y costumbres judías. Creía en el poder del Señor, en la oración y ayuno. Permanecía a la puerta del rey, también por su posición, algún cargo de responsabilidad, de tal manera que se enteraba de toda noticia importante. Es así como escucha sobre el complot contra el rey Asuero, lo previene a través de Esther y salva su vida. Hombre de carácter firme, no manipulable. Incluso con Esther fue firme. Estando a la puerta del rey también se entera del edicto de Amán, su enemigo, y así previene a Esther de este edicto terrible. Es un hombre generoso, no ambicioso, tanto así que cuando sus enemigos son derrotados y aniquilados, él debe haber dado la orden de no echar mano a sus bienes. Pienso que como padre adoptivo, él debe haber influenciado de la mejor manera en el carácter de Esther para hacerla esa mujer también que fue usada por el Señor en un tiempo tan importante como este. Muchas gracias, Gladys. Muy impresionante. Y aquí es donde ustedes pueden echar mano a toda esa información que ustedes fueron anotando. El libro es titulado El libro de Esther, pero ¿quién es el hombre detrás de esta mujer? O sería más apropiado decir guiando a esta mujer. ¿Qué podemos aprender de este hombre? Ya Gladys nos ha dicho bastante acerca de él. Yo sé que ustedes pudieran decir muchas otras cosas. No sé si tú quisieras añadir algo a esto. Pues Gladys hizo un trabajo espectacular. Sí coloqué que sabía lo que era importante, buscar el bien para su pueblo y se sacrificaba para lograrlo. Era un buen ciudadano y buen líder y administrador. Era diligente y sabio. Vemos cuando hace las cartas que es muy bien pensado todo lo que escribe. Era muy estudioso y observador. Y tuvo que tener mucha característica pues de un buen administrador, porque después vemos que es el segundo en el reino. Entonces vemos que, pero el impacto que hace sobre Esther, porque Esther la vemos que aun cuando no está con él, sigue obedeciendo lo que le manda hacer. Y eso es que se tomó el tiempo de inculcarle bien cómo ser una chica de carácter, ¿no? Sí, no sabemos en qué momento quedó huérfana Esther, pero obviamente esto era una familia piadosa, podríamos decir. También muy firme ante los enemigos del Señor, no se iba a inclinar, no se iba a comprometer aunque le conviniera, ya sea económicamente o su vida misma. Y también es muy importante que fue muy humilde ante el Señor. No dejó de humillarse, de lamentar, de llorar y de buscar que el Señor pudiera mostrar misericordia a su pueblo. Muy bien, dice, escribe tus pensamientos de cómo el libro de Esther ha afectado o moldeado tu punto de vista en cuanto a algunas cosas, como
el rol y comportamiento de una mujer en varias situaciones de la vida, incluso pues una mujer que es huérfana. ¿Quisieras compartir tú? Yo coloqué que Dios tiene un propósito para mí en la situación en la que me encuentre y que esa situación en realidad Dios me coloca ahí y que servir a otros requiere sacrificio, pero que vale la pena. Así es. Y después pues habla del rol y el comportamiento de una mujer en varias situaciones de la vida, incluso siendo huérfana. Hablando de Esther, ¿quieres que hablemos de eso un poquito también? Sí. Bueno, yo coloqué en cuanto a Esther que tenía un carácter firme, actuó aún cuando tenía mucho temor. O sea, son cosas que me impactan a mí de imitar. Sumisa a la autoridad, aunque no era una persona débil, y ahí vemos que la sumisión en el caso de ella no es que sea porque es débil o porque su personalidad era tímida, ¿no? Sino porque ella entendía esa parte. Dice, creativa en su plan de delatar a Amán, paciente pero diligente, fiel y leal a su pueblo y a su primo, amable, no ensimismada ni autocompasiva ni egoísta, aunque era huérfana. Planeaba con cuidado, dependiendo de Dios en todo, y hacía el bien, lo cual la ponía en la minoría, porque cuando ella decide ser firme, en ese momento entró sola, aunque pues había personas orando y que habían ayunado con ella, pero de todas maneras ella no esperó a que fueran muchos, sino que dijo, voy a ser firme, imitando a su primo. Exacto. Valiente como él, aunque en su momento pues titubeó porque toda la responsabilidad recaía sobre ella sin ninguna garantía. Vamos terminando la página 40. ¿Cómo puedes manejar las situaciones y relaciones difíciles? Todas estas partes son de aplicación. Lo que ustedes orando y viendo en este libro hayan obtenido es el tesoro que el Espíritu Santo les da a cada una de ustedes. Por favor, no lo salten. Yo en algunas estudiantes tenía que decir, bueno, y hasta aquí termina esto. Después son las aplicaciones, entonces ya. No, las aplicaciones son una parte muy esencial en el estudio inductivo porque me están hablando a mí de qué puedo hacer. Si ustedes han puesto, pues, confiar en Dios, no dejando de hacer lo que es correcto ante sus ojos, poniendo en práctica y siendo obedientes a lo que dice la palabra en todo tiempo. Estas son partes prácticas. ¿Quieres compartir tú algo más de esto? Sí, pues mirando la historia de Esther y de Mardoqueo, de donde dice, bueno, cómo manejar situaciones y relaciones difíciles, yo como que me enfoqué más en las relaciones difíciles. Está bien. Y pensando en ambos casos, vemos que cuando Amán enfrenta, o sea, su odio contra Mardoqueo, él reacciona, o sea, todo es lo que me nace, es lo que voy a hacer. En el caso de Mardoqueo y Esther veo más que oran, que evalúan la situación, que controlan sus emociones, porque pues me imagino que también eran fuertes. Y no vemos que reaccionan con ira, ni siendo impulsivos, cuidan cómo hablan. Esther se porta de una manera muy amable, y pues después le dice las cosas como son, pero no es grosera, no es vengativa, por decirlo así, de que usted me hizo, entonces yo le hago, y estaban pensando ambos en los demás, o sea, en su pueblo, y Esther un bien se expone mayor por su pueblo. Exacto. Entonces eso, y habían relaciones muy difíciles ahí, y la vemos que ella encuentra favor ante el rey, aunque el rey, estudiando uno lo que dice la historia secular y lo que dice la palabra misma, vemos que no era un señor fácil, era caprichoso, era muy ensimismado, egoísta, etcétera, etcétera, y debió haber sido muy difícil para ella. Sin embargo, vemos que ella se ganó el favor de él, o sea, lo trataba con respeto, y eso me impacta. De Esther y también de Mardoqueo, o sea, no reaccionan ante sus emociones, que creo que es lo que es más fácil para nosotras cuando alguien es complicado. Exacto. Así que hay muchas cosas que podamos aprender. El Señor nos dice que pidamos por sabiduría, que pidamos por fe. Él nos la da y podemos nosotros contar con esta provisión. ¿Dónde está Dios? Incluso si su nombre no es mencionado. Y todo el libro. Esto es algo de lo que ya habíamos estado viendo incluso en la lección anterior. Lo podemos ver en absolutamente
toda la narrativa, en toda la historia, y así podemos estar seguros que Dios sigue en control de todos los detalles, no solo de la vida de cada uno de sus hijos, sino de lo que está aconteciendo en este mundo. Nada lo ha tomado por sorpresa y Él tiene un tiempo para llevar a cabo y ejecutar todos sus planes que van avanzando hacia el fin que Él ya tiene trazado para el mundo, para la humanidad, para su iglesia. Compasivo pero justo, y eventualmente Él obra su justicia. Y eso hay que recordarlo, porque a veces los tiempos se vuelven muy confusos, muy difíciles, pero no tenemos que temer. Podemos seguir sabiendo que Dios está en su trono y que Él sigue gobernando. ¿Cómo tratas a los que están en autoridad sobre ti? Incluso si ellos no son los más excelentes de carácter o si no son muy buenos en su carácter. Llámese jefes, directores, maestros en la escuela, esposos, lo que ustedes quieran, gobernantes. ¿Cómo los tratamos si está en nuestra mano tratarlos? Podemos ser completamente honestas y sobre todo allá ustedes que nadie le está pidiendo cuentas de esas cosas, pero es bueno ponerlo ante los ojos del Señor por escrito. Él ve nuestro corazón, pero reconocerlo cuando el Espíritu. Yo puse que a veces me resisto. Puedo no ser muy violenta, pero pasivamente puedo resistir. De todas maneras es soberbia. Sí, igual si son injustos o son egoístas tal vez, nos cuesta someternos, nos cuesta respetarlos, pero estaba mirando yo, hay muchos pasajes que hablan de cómo debemos comportarnos con las autoridades, pues habla mucho el Señor de cómo comportarnos con el esposo, pero también habla del gobierno, y estaba mirando yo ayer en 1 de Pedro 2:13, habla muy claramente de respetar las autoridades. También en Tito 3:1 vemos que dar un respeto, y eso nos cuesta. Aún ante esposos que no obedecen al Señor. Antes dice, 1 de Pedro 3 dice que debemos tener, si ese es el caso, por ejemplo, aún de un esposo no creyente, dice que con su conducta puede impactar a ese hombre, y eso son cosas que no nos nacen, Miriam. Yo creo que es algo que imitamos el ejemplo del Señor Jesús, que fue el más manso, y entender que Él nos está dando un patrón de vida que no necesariamente, que no se parece pues al mundo ni a nuestra manera natural de reaccionar, pero que es lo mejor. Así es. Entonces, lo mejor es sujetarnos al Señor en cuanto a todas estas cosas, y Él nos va a ir dando sabiduría, y buscamos ser obedientes al Señor, vamos a ir comprendiendo que hay algo más grande y más importante que nosotros mismos en cuanto al desarrollo de las diferentes situaciones en nuestra vida, las de nuestro hogar, las de nuestra nación, y podemos esperar confiadamente en Él. ¿Cómo se trata con la maldad en este libro? ¿Qué te dice esto? ¿Trae esto alguna pregunta a tu mente? Este también es muy importante. Generalmente esto es alguna de las cosas que dicen los que no son creyentes. ¿Cómo un Dios justo permite el sufrimiento, la maldad, la crueldad? Y miramos esto en todo el mundo, obviamente. Pero podemos ver que Dios pasa por alto no se diga las terribles y malas acciones, sino incluso las actitudes. No las pasa por alto. Todo está Él viendo. Podemos recordar algunos de los proverbios que dice que los ojos del Señor están constantemente viendo las acciones de los hombres. Y tienen serias consecuencias. O sea, lo vimos en la historia, lo vemos constantemente en la palabra de Dios. O sea, tarde o temprano se rinden cuentas. Y también eso es de consuelo en que hay veces uno dice, no, pero el malo prospera, piensa uno. Y lo vemos, el rey David decía eso en sus salmos, pero después él afirmaba que no, Dios sí lo ve, y eventualmente la maldad tiene consecuencias, no vale la pena hacerla y no vale la pena animar a nadie a hacerla. Si recordamos la esposa de Amán y sus amigos,
no le dieron buenos consejos. Y nosotros, si somos creyentes, aún más tenemos una responsabilidad de rechazar el pecado. Le presto el micrófono a Miriam. Okay. Así nomás. Vamos a compartir el micrófono porque se le acabó la vida al otro. Muy bien, entonces, para ir terminando, ¿cómo puedes usar el libro de Esther para discipular a otros? ¿Has pensado en usar este curso? Incluso si hacen el estudio juntos por causa de límites de tiempo, pueden aprovechar a usar el material que queda grabado para decirle a una amiga o a tu tía o una prima, hagamos juntos Esther. Pueden utilizarlo, claro que sí. Y por último, vamos a ver en el cuadro el panorama general de Esther. Dice, verás un lugar donde registrar cualquier división por segmentos que veas en el libro. Una división por segmentos es una posible forma de dividir un libro agrupando capítulos por temas o eventos dentro del libro. Muchas veces te da un análisis del contenido del libro. Esto es más con la práctica, pero también podemos tener alguna ayuda. Hay Biblias que vienen comentadas o Biblias que nos presentan por segmentos o un bosquejo del libro que estamos estudiando. También dice que te sientas en libertad de ver comentarios acerca de Esther. No todos los comentarios son excelentes, pero aquí en el libro de Esther, al principio viene una sugerencia también de comentarios que son buenos, que se han revisado para este efecto. En la página, que es la página 79, donde está su panorama general, yo traje aquí también María Elena tiene la lista de palabras que son clave, porque tenemos entonces cómo terminar de llenar el cuadrito. El autor no nos dice quién es, la fecha ya nos la leyó María Elena, que está más o menos entre 480 y algo antes de Cristo. Pues el propósito podríamos ver que es la soberanía de Dios, el cuidado de Dios por su pueblo. Muchas palabras clave, pueden poner todas las que pusieron en su marcador del libro. Aquí estuvieron poniendo capítulo por capítulo los títulos de cada uno de ellos. Y cuando miramos entonces estos capítulos, podríamos hacer una pequeña división donde nos llevan la mayoría de ellos. Por ejemplo, el 1 y el 2 podríamos poner un segmento que es cuando Esther es coronada reina o elegida reina o sube al trono, como ustedes quieran poner. A partir del 3 hasta el 6 o incluso el 7, miramos cómo, ya sea que puedan poner ustedes que Amán es malvado, pero Mardoqueo es exaltado, o Mardoqueo prevalece sobre el malvado Amán. Eso es obvio en estos capítulos cuando ustedes están viendo. Y habría un tercer segmento que es cuando los judíos pueden sobrevivir al edicto de exterminación que había planeado para ellos Amán. Entonces, ya sea que puedan poner del 1 al 2, del 3 al 6 o al 7 y del 8 al 10 o del 7 al 10, es más o menos como quedan estos segmentos. Como les digo, ustedes ahorita por esto no se preocupen, pero cuando lo vemos creo que podemos ver que lleva una lógica que nos ayuda, ¿no? Entonces, vamos a regresar. Para terminar, le voy a pedir a María Elena que ella termine con las letritas de la página 41. Solo el primer parrafito. Lo demás ustedes lo pueden leer. Es mucho ánimo para que continúen estudiando acerca de precepto. Dice, al final de cada curso de precepto necesitarás pedirle a Dios que te muestre lo que vas a hacer con lo que has aprendido, ya que te has convertido en un mayordomo, por decirlo así, de la verdad que has aprendido y de la forma en que lo has aprendido. Hemos tenido esta gran bendición de estudiar este libro de la Biblia.
Queremos animarlas entonces a continuar. Y vamos a pedir entonces a María Elena que nos pueda despedir en oración de bendición por cada una de ustedes. Sí. Ya. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por el privilegio de estudiar este libro de Esther. Gracias porque tu palabra actúa en nuestro corazón. Ayúdanos a dejar que nos transforme. Ayúdanos a no olvidar lo que nos has mostrado. Ayúdanos también a encontrar personas a las cuales podemos compartirles lo que hemos aprendido, utilizando estas herramientas, enseñándoles cómo conocer más tu palabra. Señor, ayúdanos a ser muy sensibles a cuando nos muestras con quién podemos estudiar. Ayúdanos a que no nos dé temor, sino más bien a dejar que tú nos guíes en este proceso de aprender y de enseñar lo que nos estás enseñando a nosotras. Gracias por cada una de las que ha podido estar aquí estudiando este libro tan hermoso, y te pido que a cada una las animes y las ayudes y las sostengas en este tiempo. En nombre de Cristo, amén. Amén. Bendiciones y qué gusto estar con ustedes. Gracias, María Elena. Gracias, Miriam.